Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a hablar del contrato de promesa y a continuación mi compañera Marcel les va a explicar lo que es. Buenas tardes, compañeros. A nosotros nos tocó el contrato de promesa, pero antes voy a retomar lo que es un contrato. Que un contrato, como ya sabemos, es un acuerdo de voluntades para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. Y partiendo de esto, ya vamos con qué es un contrato de promesa. El contrato de promesa es un acuerdo de voluntades en el que una parte o ambas partes, según sea el caso, ya sea unilateral o bilateral, se obliga a celebrar un contrato futuro para realizar un acto futuro, cierto, posible e ilícito. Este evento futuro se denomina condición. Bueno, se denominan a hacerlo en cierto tiempo porque pues ahora no lo quieren y ni lo desean hacerlo por el momento, pero pues en un futuro sí lo van a querer así. Este también se le denomina precontrato, antecontrato, contrato preliminar, contrato preparatorio, promesa de contrato y contraopción. Y pues yo pude concluir que los contratos en realidad tienen una gran función en nuestra sociedad y día a día. Por eso es importante que tú antes de firmar uno estés de acuerdo con lo que vas a firmar, que estés comprometido y sobre todo verificar su validez en este. También, pues los contratos de promesa son hacia un futuro. Entonces tú debes de tener la certeza que en ese futuro vas a poder cumplir lo que éste dice. Por eso es importante leer bien las cláusulas, leer y saber lo que el contrato te dice. Bueno, pues el contrato de promesa para ser válido necesita cumplir con ciertos requisitos que establece la ley. Bueno, pues hay 4 requisitos. El primero es que la promesa conste por escrito. Esto quiere decir que aunque las dos personas estén de acuerdo, debe estar por escrito el contrato. El segundo es que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces. Es decir, que el contrato no debe de tener alguna cosa ilícita, todo debe ser totalmente legal. La tercera es que es condición que fije la época de celebración prometido, o sea que se debe de fijar una diga que se debe de cumplir el contrato. La cuarta y la última es la especificación del contrato prometido. En esta se deben de tener las cláusulas, cada una de las cláusulas. Y bueno, pues el contrato de promesa te va a ser útil si lo que buscan ambas partes es cumplir algo en un futuro, puesto que el contrato de promesa te permite fijar una fecha y fijar las obligaciones que se van a cumplir. Bueno, ahora me toca yo explicarles los elementos esenciales para un contrato de promesa, que ya mis compañeros ya han explicado que es un que es un contrato de promesa, y pues yo les voy a explicar ahora los elementos esenciales. Lo que sí voy a aclararles es que vienen más de elementos de validez, ya que pues vamos a ver por qué es válido un contrato de promesa o qué tenemos que hacer. Ya después mi compañera me va a decir los requisitos, así que bueno, comenzamos. Y bueno, el primer elemento de validez que se da es consentimiento. Y bueno, el consentimiento es la aprobación de partes para hacer un contrato hacia el futuro. Y bueno, en este caso en el de promesa se da en forma libre, y aparte, si se da en forma libre no tiene que haber error o dolo al dar la aprobación. Y bueno, en este, como habíamos dicho, se hace en un estilo libre en el contrato de promesa, en la cual ya no tiene que tener ningún error en el contrato de promesa. Y bueno, vamos al siguiente, que es el objeto. Y bueno, es más que nada consiste en la obligación y el derecho de hacer un contrato hacia futuro. Si no se da una obligación, derecho, no se valida ese contrato de promesa, por lo cual es muy importante lo que tenemos que dejar en claro en este contrato. Y bueno, sigue el licitud.
¿Qué es licitud? Más que nada lo que dice que es un elemento de validez esencial, ya que no podemos hacer un contrato a menos que se apegue a las leyes. O sea, obviamente tiene que ser conforme a las leyes. No se puede condicionar ese contrato que infrija a esas leyes. Así que, por ejemplo, tal fulano, tienes que matar a tal otro para que yo te pueda vender una cosa. Y eso no se puede hacer. Así que eso es el otro elemento esencial. La otra es la formalidad. La formalidad, más que nada, es de que el que lo está solicitando, usted tiene que ponerlo en forma normal y aparte escrita. ¿Cómo que escrita? Porque usted va a decir qué es lo que le interesa al otro. Y ya por último, la capacidad de las partes, que es cuando el prominente y el beneficiario deben tener la capacidad de generar esta obligación. O sea, lo que quiero decir que es en el contrato de promesa, el remitente y el beneficiario tienen que tener una obligación necesaria para que pueda darse esa obligación. Y por último, vamos a decir ahora las clases o los tipos de contrato de promesa, que son 3, que son las más comunes que vamos a ver, que ya después mi compañero Héctor va a decir el ejemplo. Y bueno, son 3. Para el contrato por promesa se tienen que redactar diferentes cláusulas que ayuden al cumplimiento del mismo. Una vez se tengan dichas cláusulas establecidas, se va con un profesional en el área, en este caso un notario público, el cual terminará de dar redacción al documento y dará consejos para evitar problemas a futuro. Posterior, ambas partes firman el contrato y se comprometen a cumplirlo. En caso del cumplimiento del contrato, este puede terminar de diferentes formas. La primera es que termine sin responsabilidad de alguna de las partes, ya sea por agotamiento natural del mismo o por incumplimiento de alguna o ambas. Aparte, está cuando no se cumple el contrato por una de las partes. En este caso, habrá alguna sanción específica o la ley lo obligará a cumplirlo en materia. Todo esto porque el contrato de compraventa al final termina siendo un acuerdo para la compraventa de algún bien material o la ejecución de algún acto a futuro. El contrato de compraventa, por ejemplo, se puede dar en la adquisición de inmobiliaria, mientras tanto tenga un contrato establecido para obtener la propiedad. Otro sería, por ejemplo, la adquisición de algún servicio, bien en la que las dos partes tienen que firmar un contrato para la adquisición del bien y el servicio. Ejemplos claros de esos tienen que tener ya una orden preestablecida, es decir, no se puede hacer de la nada. No puedes incluirlo así de repente de, quiero esto, tú tienes esto, hagámoslo así rápido. Puede sonar así como sencillo, pero no lo es. Tiene que haber un proceso mientras que cumplan las leyes ya establecidas por la Constitución y tiene que tener ya una orden o un referente que muestre que esto ya es legal. Hay diferentes ejemplos o formas para elaborar un contrato de promesa, donde el vendedor declara algún inmueble como suyo, otro en donde el vendedor no transfiere la propiedad, pero sí el poder hacerla suya en un futuro, y también podemos ver un contrato donde se penaliza, ya sea con dinero o alguna otra cosa, si la otra persona no cumple con lo estipulado. Y la conclusión a la que yo llegué con todo esto es que es importante saber sobre este contrato para no caer en una penalización o un malentendido a la hora de realizar uno.